Bueno, muy buenas noches para todos los amigos y los lectores del expediente. Me da mucho gusto poder saludarlos por esta vía. Casi nunca hacemos un video, pero hoy lo consideré necesario porque publicamos una investigación muy importante relacionada con el senador Iván Cepeda y el proceso que se siguió por el asesinato de su padre, el entonces senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda. El expediente conoció un testimonio de un falso testigo que le confesó a un juez de la República haber mentido, haber inculpado de manera injusta a dos suboficiales del ejército que terminaron condenados a 43 años por ese asesinato. Según esos oficiales con quienes conversamos en el expediente y según la declaración de ese testigo, el entonces activista de derechos humanos Iván Cepeda, quien visitaba frecuentemente las cárceles del país con el pretexto de dar clases de derechos humanos, abordó al falso testigo y con distintos ofrecimientos, prebendas y beneficios consiguió que éste accediera a declarar en contra de dos oficiales del ejército. Cepeda necesitaba tener a agentes del Estado como responsables de ese crimen para posteriormente poder emprender las acciones judiciales en contra del Estado colombiano. Acciones judiciales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que determinaron que se trató de un crimen de Estado por el que el gobierno nacional, a través del entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ofreció disculpas al senador Cepeda y a su familia, y crimen de Estado por el que el senador recibió una indemnización cercana a los 1.000 millones de pesos. El testimonio que publica el expediente es un testimonio que forma parte de un proceso judicial y es un testimonio que sirvió como base para que los dos suboficiales condenados le estén solicitando en este momento a la Corte Suprema de Justicia que revise su condena y que tenga en cuenta la confesión de esa persona que dice que se prestó para mentir por solicitud de Iván Cepeda Castro. En el expediente también publicamos una comunicación interna de la Corte Suprema de Justicia el pasado 17 de noviembre en la que la secretaria de la Sala Penal de la Corte le solicita a la Sala de Casación Penal que comiencen a darle trámite a esa investigación y que se atienda la solicitud que presenta el abogado de los dos suboficiales que están solicitando la revisión de su condena. También podemos informar que esta investigación terminará en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación que presentará el periodista Ervin Hoyos una vez logre salir de manera exitosa, y es lo que le deseamos, de los percances de salud que ha tenido en los últimos días. Pero será Ervin Hoyos y su equipo jurídico del equipo y de la organización Defendamos Colombia, el movimiento Defendamos Colombia, quienes le presentarán esta denuncia formal al fiscal general de la Nación y a la procuradora Margarita Cabello, con el ánimo de solicitar todas las garantías para ellos y para los testigos. Acá tenemos el explosivo audio hoy revelado, gente, en el periódico El Expediente, donde certifica, gente, Iván Cepeda buscó, gente, falsos testigos para engañar a la justicia y decir de que a su papá lo había asesinado el ejército. Gente, reclamó esta rata 1.000 millones por ese falso positivo. Hoy recordamos, gente, Iván Cepeda será esta rata el que ordenó asesinar a su propio papá. ¿Por qué esta rata tapó el homicidio, gente, de su propio papá? Gente, Iván Cepeda sabía de que había sido el grupo terrorista de las FARC el responsable de haber asesinado a su propio papá. ¿O fue Iván Cepeda el que le ordenó a las FARC asesinar a su papá para después engañar a la justicia y conseguir falsos testigos para cobrar una recompensa de 1.000 millones que fue condenado el Estado colombiano a pagarle
a esta rata, a este ladrón. Hoy se confirma, hoy tenemos gente, el explosivo audio, para que ustedes hagan el favor y compartan para que se den de cuenta quién es Iván Cepeda y quién es el creador de los falsos positivos. Hoy se confirma acá, gente, tenemos el explosivo audio, el testimonio en un juzgado de un militar que dice, gente, que fue Iván Cepeda el que lo buscó, le ofreció 100 millones para que hablara falsamente en contra de militares para él cobrar una indemnización de 1.000 millones. O sea, de que esta rata Iván Cepeda ordenó el asesinato de su propio papá. Estos son los ladrones, los asesinos del grupo terrorista de que asesinan hasta su propia familia. Escuchen estos explosivos audios. Bueno, muy buenas noches para todos los amigos y los lectores del expediente. Me da mucho gusto poder saludarlos por esta vía. Casi nunca hacemos un video, pero hoy lo consideré necesario porque publicamos una investigación muy importante relacionada con el senador Iván Cepeda y el proceso que se siguió por el asesinato de su padre, el entonces senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda. El expediente conoció un testimonio de un falso testigo que le confesó a un juez de la República haber mentido, haber inculpado de manera injusta a 2 suboficiales del ejército que terminaron condenados a 43 años por ese asesinato. Según esos oficiales con quienes conversamos en el expediente y según la declaración de ese testigo, el entonces activista de derechos humanos Iván Cepeda, quien visitaba frecuentemente las cárceles del país con el pretexto de dar clases de derechos humanos, abordó al falso testigo y con distintos ofrecimientos, prebendas y beneficios consiguió que éste accediera a declarar en contra de 2 oficiales del ejército. Cepeda necesitaba tener a agentes del Estado como responsables de ese crimen para posteriormente poder emprender las acciones judiciales en contra del Estado colombiano. Acciones judiciales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que determinaron que se trató de un crimen de Estado por el que el gobierno nacional, a través del entonces ministro del Interior Germán Vargas Lleras, ofreció disculpas al senador Cepeda y a su familia, y crimen de Estado por el que el senador recibió una indemnización cercana a los 1.000 millones de pesos. El testimonio que publica el expediente es un testimonio que forma parte de un proceso judicial y es un testimonio que sirvió como base para que los 2 suboficiales condenados le estén solicitando en este momento a la Corte Suprema de Justicia que revise su condena y que tenga en cuenta la confesión de esa persona que dice que se prestó para mentir por solicitud de Iván Cepeda Castro. En el expediente también publicamos una comunicación interna de la Corte Suprema de Justicia el pasado 17 de noviembre en la que la secretaria de la Sala Penal de la Corte le solicita a la Sala de Casación Penal que comiencen a darle trámite a esa investigación y que se atienda la solicitud que presenta el abogado de los 2 suboficiales que están solicitando la revisión de su condena. También podemos informar que esta investigación terminará en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación que presentará el periodista Ervin Hoyos una vez logre salir de manera exitosa, y es lo que le deseamos, de los percances de salud que ha tenido en los últimos días. Pero será Ervin Hoyos y su equipo jurídico del equipo y de la organización Defendamos Colombia, el movimiento Defendamos Colombia, quienes le presentarán esta denuncia formal al fiscal general de la Nación y a la procuradora Margarita Cabello, con el ánimo de solicitar todas las garantías para ellos y para los testigos.